Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. En estos días se escuchan muchos tambores de guerra. A pesar de que Estados Unidos ha dejado clara su intención de terminar la guerra de Ucrania, de buscar una solución y salir de ese problema, pues no es esta la posición de los principales países europeos, que parece ser que están decididos a continuar, a escalar el conflicto, aún sin los Estados Unidos. Bien, como la historia es la maestra de la vida, quiero recordar hoy lo que ocurrió la última vez que Inglaterra y Francia decidieron ir a la guerra sin el apoyo de los Estados Unidos. Fue en el año 1956 y el resultado es lo que conocemos como la crisis de Suez. En aquel momento, en el Próximo Oriente, la situación era terriblemente complicada. Es decir, más o menos como ahora. Pero las complicaciones no eran exactamente las mismas que en el presente. Estados Unidos, mediante la creación de la OTAN, creía que había contenido a la Unión Soviética en Europa, pero temía un ataque de los rusos no contra Europa, sino por Oriente Próximo. Una invasión en gran escala de Oriente Próximo por parte de los rusos para tomar el control de los países productores de petróleo y de las áreas estratégicas como el Canal de Suez. Entonces, la preocupación de los americanos era construir allí una alianza similar a la OTAN para oponerse a la Unión Soviética, cualquier intento de expansión en la zona de la Unión Soviética. ¿Cuál era el principal obstáculo? Pues que los países de Oriente Próximo tenían otras prioridades. A los árabes en general les preocupaba más Israel que la Unión Soviética. Les preocupaba más el peligro sionista que el peligro comunista. Por otra parte, los árabes estaban también más interesados en terminar con los vestigios del colonialismo y con la influencia de las potencias coloniales, Inglaterra y Francia, que en formar bloque contra los rusos. Concretamente, Argelia seguía siendo una colonia francesa. Y el Frente de Liberación Nacional, el FLN, pues había iniciado una guerra contra la ocupación francesa. En Egipto, el movimiento de los oficiales libres, encabezado por Nasser, había tomado el poder. Nasser, que era un
nacionalista y un panarabista, aspiraba a que Egipto se convirtiese en el líder del mundo árabe. Y el FLN contaba con su simpatía y con su apoyo material. Por lo cual Nasser pues se había ganado la hostilidad de Francia. Estaba también el tema del canal de Suez. El canal de Suez estaba controlado por la Compañía del Canal, que era una compañía de capital franco-británico. Había sido de gran importancia como vía de comunicación entre Inglaterra, el Reino Unido, y su principal colonia, la India. Bueno, la India ya había ganado su independencia y, sin embargo, una gran parte del petróleo que consumía Europa pasaba por el canal de Suez. Había un par de oleoductos en funcionamiento, pero gran parte del petróleo todavía llegaba a Europa por vía marítima. Y Inglaterra quería mantener el control de esta arteria que había sido vital para su imperio en tiempos pasados. Estados Unidos había inspirado la creación de una especie de OTAN del Medio Oriente llamada el Pacto de Bagdad, en la que figuraban Turquía, Irán, Pakistán, Inglaterra e Irak. Y quería que Egipto se sumase a este pacto. Pero Nasser veía en Nuri al-Said, primer ministro de Irak, su principal rival para convertirse en la cabeza visible del mundo árabe. De ningún modo estaba dispuesto a entrar en el pacto de Bagdad. Tampoco Arabia Saudí, porque la dinastía hashemita que reinaba en Irak era enemiga mortal de los saudíes. Los hashemitas procedían del Hiyaz. Habían sido los jerifes de la Meca antes de ser depuestos y expulsados por los saudíes. Y saudíes y hashemitas se llevaban a matar. Y estaba Israel. Israel, después de la primera guerra árabe-israelí, pues había conquistado territorios que en el reparto que hicieron las Naciones Unidas correspondían a los árabes. La franja de Gaza estaba bajo el control de Egipto. Y tanto la franja de Gaza como Líbano, como Jordania, eran la base de los fedayines, guerrilleros que combatían contra Israel. Entonces, para ser un líder árabe convincente, pues Nasser estaba obligado a apoyar a los fedayines y adoptar una postura anti-sionista. Durante años las relaciones de Egipto con Israel habían sido muy tensas y en 1956 condujeron al bloqueo de los estrechos de Tirán, es decir, los estrechos entre el Sinaí y la península arábiga que dan acceso al Golfo de Aqaba y al único puerto israelí
del Mar Rojo, Eilat. Nasser había llegado al poder, sino con la ayuda, sí, con el beneplácito de ingleses y americanos, porque la monarquía del rey Farouk era corrupta e incompetente y cualquier cambio era visto como positivo. Nasser no era comunista y entonces en principio no estaba mal visto. Hubo un problema porque Nasser, para cumplir sus aspiraciones, quería armar Egipto hasta los dientes, convertirse en una gran potencia militar. Pero Estados Unidos querían evitar una carrera de armamentos entre Israel y los árabes. Querían una paz, una reconciliación entre Israel y los árabes, para que todos ellos pasasen a formar parte del bloque antisoviético que ellos querían construir. Entonces, mediante los acuerdos tripartitos con Inglaterra y Francia, se habían comprometido a poner límites a sus ventas de armas, tanto a Israel como a los árabes. Y a que si vendían armas a una de las partes, venderían la misma cantidad y la misma calidad a la parte contraria. Nasser empezó a explorar otras fuentes de aprovisionamiento de armas y en concreto entabló conversaciones con los soviéticos y pudo adquirir armas rusas a través de Checoslovaquia. Esto no gustó nada ni a los ingleses ni a los americanos, y aún gustó menos que Nasser, como gesto de buena voluntad hacia la URSS, reconociese a la China comunista. Hay que recordar que en este momento la China comunista no era parte de la ONU, que era Taiwán quien ocupaba el lugar de China en la ONU, y era Taiwán la que era reconocida como el gobierno legítimo de China por todas las potencias occidentales. Los Estados Unidos se vengaron de esto, suspendiendo las ayudas prometidas para la construcción de la presa de Asuán, que era un proyecto muy importante para Nasser, para proporcionar energía eléctrica a Egipto y aumentar la cantidad de tierra irrigable, y un proyecto muy caro. Los Estados Unidos estaban convencidos de que si Nasser se volvía a la Unión Soviética para obtener capital para la construcción de la presa, los soviéticos iban a ser incapaces de proporcionárselo. Y Nasser, pues, su respuesta fue nacionalizar el canal de Suez. Creó una nueva agencia gubernamental, la Autoridad del Canal de Suez, y le transfirió las competencias y los activos de la Compañía del Canal de Suez. Aunque esta nacionalización iba acompañada del pago a los accionistas del valor de las acciones según su cotización en la Bolsa de París el mismo día de la nacionalización, pues a los ingleses no les gustó nada. Y entonces ingleses, franceses y israelíes se pusieron de acuerdo para intervenir.
Francia, que ya llevaba tiempo violando, incumpliendo el pacto tripartito y vendiendo a Israel grandes cantidades de armamento. Inglaterra acordaron el siguiente plan con Israel. Primero, Israel invadiría el Sinaí. Acto seguido, Inglaterra y Francia se ofrecerían a mediar. Impondrían un alto el fuego. Si los egipcios, como era de prever, no aceptaban este alto el fuego, en el que se pondría como condición que ambos ejércitos se retirasen unos 15 kilómetros del canal para poder ellos ocuparlo tranquilamente, pues entonces Inglaterra y Francia intervendrían a favor de Israel y en concreto desembarcarían en Port Said para hacerse con el control del canal. Bueno, el ejército que eran capaces de movilizar ingleses y franceses en aquel tiempo para sí lo que hicieran ahora. Inglaterra movilizó unos 100 barcos de guerra y Francia unos 50. Entre ellos había una buena media docena de portaaviones. Francia empleó paracaidistas y Inglaterra infantes de marina. Hizo desembarcos anfibios en la zona del canal. La cantidad de soldados que emplearon, bueno, llevaban unos 60.000 hombres, pero solo una cuarta parte de estos llegaron a intervenir. Los israelíes conquistaron el Sinaí sin grandes problemas y sin mucha oposición por parte de los egipcios, y ingleses y franceses se apoderaron de la zona del canal. Pero vino entonces la reacción de las grandes potencias de Estados Unidos y Rusia. Rusia amenazó con intervenir y con atacar directamente el territorio inglés y francés e israelí, por supuesto, si no se retiraban de la zona del canal. Estados Unidos pues hizo aprobar una resolución en las Naciones Unidas que pedía la retirada de los 3 ejércitos invasores. Fue una sesión memorable porque en plena Guerra Fría Rusia y Estados Unidos votaron juntos contra Israel, Francia e Inglaterra. Los agresores solo consiguieron el apoyo de Australia y Nueva Zelanda. Hubo algunas abstenciones y un voto masivo a favor de la propuesta estadounidense. Como Francia e Inglaterra se resistían a retirarse, pues Estados Unidos empleó otros medios de presión. Los egipcios habían bloqueado el canal, hundiendo como 30 barcos en el canal, de forma que había quedado inutilizable y lo estuvo por bastantes meses. Eso se tradujo en una disminución del suministro de petróleo que llegaba a Europa. Y Inglaterra sufrió
pérdidas económicas y para compensarla pidió dinero al Fondo Monetario Internacional. Y Estados Unidos bloqueó esta petición de ayuda. Mientras por otra parte Arabia Saudí impuso un embargo de petróleo. Por si fuera poco, el presidente Eisenhower amenazó al primer ministro británico Anthony Eden con poner a la venta los bonos de deuda ingleses que Estados Unidos tenía en su poder, que eran muy considerables. Y si hubiese cumplido esta amenaza, pues la libra esterlina se habría desplomado. Porque Estados Unidos, aparte de que estaba enfadado porque sus aliados menores, Inglaterra y Francia, tomasen iniciativas estratégicas sin su consentimiento o sin su conocimiento, pues estaba en un periodo electoral. Y no tenía ningún deseo de que este conflicto en Oriente Medio se convirtiese en la Tercera Guerra Mundial si continuaba escalando. En cuanto a los israelíes, pues fue más complicado, pero finalmente aceptaron retirarse cuando se les dijo que una fuerza de las Naciones Unidas se interpondría entre ellos y los egipcios y haría respetar la línea de armisticio de 1949. Finalmente, los tres países agresores tuvieron que ceder ante la presión económica, diplomática y militar de las dos superpotencias. Fue la última vez que Inglaterra y Francia intentaron actuar por su cuenta y riesgo sin contar con el gran hermano norteamericano y no le fue muy bien. De hecho, muchos historiadores señalan este momento como el del final del Imperio Británico y el momento en el que el Reino Unido pasó a ser una potencia de segundo orden, una potencia post-imperial. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, pues hagan el favor de darle al botón me gusta. Y si no están suscritos a mi canal, pues es un buen momento para que lo hagan. Si les interesa la literatura, pues tengo otro canal que trata sobre este tema. Ahí les dejo el enlace. A los musulmanes les deseo una buena fiesta de fin de Ramadán y a los no musulmanes pues que pasen una buena y feliz noche. Hasta la vista.